Como siempre, les digo, en estos estudios primero me edifico yo, luego le ayudo a usted a aumentar su fe y de paso le enseñamos al que no sabe. Bienvenidos a estos estudios de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar en estos temas, en esta serie, que la primera parte de los dos pactos de la Biblia. ¿Usted sabía que hay dos pactos en la Biblia? La Biblia dice en Deuteronomio 5:2, del 1 al 2, llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. En Jeremías 31:31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Y en Mateo capítulo 26, verso 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bienvenidos a este estudio que es muy interesante, hermanos, porque hay grupos religiosos falsos que dicen que hay que guardar el sábado, que hay que guardar algunas fiestas judías, que hay que guardar un poco de cosas del Antiguo Testamento, y dicen que el que no guarda el sábado está pecando contra Dios porque el día sábado es su santo día y que ese santo es moral. Entonces es importante dar una buena argumentación bíblica y ayudar a estas personas que de una o de otra manera quieren buscar de Dios, pero en su ignorancia de lo que les han enseñado, no les han sabido enseñar la verdad y por eso necesitan escuchar la verdad de Dios para ser libres de una atadura. También por ahí, en el día de hoy, hay muchos tratando de restaurar a Israel. Que volver al Israel, volver otra vez a lo mismo. Pero déjeme decirle que hay maldición en las personas que quieren volver a guardar las cosas del Antiguo Testamento. Ahí son malditos delante de Dios. Después miraremos eso. Pero por ahora déjenme decirle qué es un pacto. El señor Webster, no sé cómo se lee, dice: un consentimiento o acuerdo mutuo de dos o más personas para hacer o abstenerse de algún acto o cosa. Es un contrato. Como en el decálogo, solo no es un acuerdo. O sea, el decálogo solo no es un acuerdo. Usted debe entrar en y por convertirse en parte de algún acuerdo para ser llamado el pacto, como lo es así frecuentemente. El pacto del Sinaí. Vamos a estudiar en esta lección, en esta primera parte, el pacto del Sinaí. Y vamos a mirar algunos aspectos importantes. Mirando las escrituras sagradas, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, encontramos que el decálogo fue la misma base del pacto en el Sinaí. La principal cosa del pacto entre Dios e Israel. Si usted lee Éxodo 19, antes de que Dios de los 10 mandamientos o de la ley o el pacto, antes de que Dios se aparezca en la montaña, Éxodo 19:1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refididim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. ¿Qué aconteció? Que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, dice que en el mes tercero, o sea que duraron 3 meses en llegar a la montaña del Sinaí, al desierto del Sinaí. Desde que salieron de Egipto con mano extendida y con brazo fuerte, que Dios los sacó para mostrarles sus leyes, y el punto era que los trajera hasta el Sinaí. Moisés los trajo hasta el monte Sinaí. Ahí
en el monte Sinaí, Moisés es el mediador del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Esto es muy importante que usted lo entienda. Fue un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. En Éxodo 19:3 dice, y Moisés subió a Dios, es decir, subió al monte. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Hay muchos que hoy dicen que la casa de Jacob era una cosa, la casa de Israel era otro. No, Jacob, Israel, hebreo es lo mismo. Usted no tiene que ponerle peros, como muchos hoy le están poniendo peros. Hay unas sectas por ahí diciendo que este era uno y este era otro. No, Israel, Jacob y los hebreos son el mismo pueblo. Y el pacto del Sinaí es uno solo. Llegaron a la montaña y desde la montaña Moisés subió a Jehová, al monte, allá con Dios. Y Dios lo llamó y dice, anunciarás a los hijos de Israel. Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, hermanos, aquí está hablando de un pacto, mi pacto. Un pacto que contiene muchas leyes, muchas ordenanzas y muchas cosas para el pueblo de Israel. Y si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, antes, ojo, todavía no ha descendido en la montaña. Todavía no hay relámpagos. Todavía no hay humo. Todavía no se ha sellado el pacto. Moisés lo que tiene que hacer es descender y decirle al pueblo que si ellos guardaren mi pacto, vosotros sois mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, esto es lo que Moisés tiene que decirle al pueblo de Israel, que si ellos guardan el pacto, para Dios, ellos van a ser el especial tesoro sobre la tierra y serán santos, sacerdotes y gente santa. Sigamos viendo. En Éxodo 19:7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de los ancianos, en la presencia de todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces notemos, Moisés está en el monte, Dios le dice, vaya, dígale al pueblo que va a hacer un pacto conmigo, que si ellos cumplieran mi pacto. El pueblo dijo, claro que cumplimos el pacto. El pacto tenía leyes, ordenanzas y todo un poco de cosas. El pueblo dijo, sí, lo haremos. Aquí los ancianos del pueblo dijeron que sí y todo el pueblo dijo que sí. Moisés regresa a la montaña. Moisés regresa al monte, a la montaña, y habla con Dios. Y aquí podemos apreciar los acuerdos del pacto entre Dios e Israel. Ellos estuvieron de acuerdo en escuchar su voz. Dios acuerda bendecirles. Al día siguiente, el pueblo se prepara para oír la voz de Dios directamente y preparan límites para que el pueblo no se acerque al monte. O sea, ellos estuvieron de acuerdo con el pacto. Al siguiente día, el Señor descenderá de la montaña, o descenderá a la montaña y hablará todo lo que Dios les mandó decir por Moisés. O sea, lo que Moisés le dijo al pueblo de los mandamientos, las leyes y las ordenanzas, ellos dijeron que sí a ese pacto. Ahora, al otro día, el Señor descenderá y Él sellará el pacto. Miremos lo que dice el capítulo 20. En el capítulo 20 de Éxodo, Moisés está hablando con Dios en la montaña y escribe algunos mandamientos como prueba de que él estaba con Moisés. Los mandamientos que escribió en las tablas de piedra es la prueba de que Moisés habló con Dios. Esa es la prueba. Mas no quiere decir que esos sean los 10 mandamientos que tienen que cumplir. No, era la prueba. Y esa era una base para que el pueblo viera que sí, pero no era solo esos
esos mandamientos que se escribieron en esas tablas. Luego continúa con una serie de mandatos descritos en varias ordenanzas, varios preceptos que continúan hasta el capítulo 23. Entonces les digo, Éxodo 20, 21, 22 y 23 es el pacto, el convenio con leyes, mandamientos y ordenanzas que Dios le da a Moisés en la montaña. Y Moisés y Dios las escribe en un libro, lo mismo que Moisés. Es bien importante esto. En el capítulo 24, Moisés repite todas las palabras de Dios al pueblo y todas las leyes. Observemos. Éxodo 24 del 1 al 5. Y dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz, dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Entonces, Moisés en el monte, Dios hablándole, Dios escribiendo, él también escribiendo, y luego le dice al pueblo, óigame bien, le lee al pueblo todas las leyes y los mandamientos de Dios. Mateo capítulo, Éxodo 24, del 1 al 5. Entonces sigamos viendo. En el capítulo 24, Moisés repite las palabras de Dios al pueblo y todas las leyes. Éxodo 24, del 6 al 12. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y la esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre estas cosas. Y subieron Moisés a Nadab y Abiud y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová, que hay algo bien importante, subieron a la montaña, y en la montaña dice que sus pies estaban parados en un embaldosado de zafiro. Increíble, como en el palacio de Dios. Estaban ellos ahí. Vieron la presencia de Dios ellos. Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Qué le dio en el monte? Sube a mí. Le dio allá las leyes, le dio mandamientos y le dio muchos escritos, porque todo eso es el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí para el pueblo de Israel. Sigamos viendo Éxodo 24, del 14 al 18. Y dijo a los ancianos, esperanos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, y el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube los cubrió por 6 días, y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. O sea que Moisés estuvo arriba en la montaña 40 días y 40 noches.
¿Cuánto abarcó ese pacto? ¿Qué abarcaba? Incluyó las tablas escritas por Dios, Deuteronomio 9:9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. En Deuteronomio 9:9 dice esto. ¿Por qué? Porque Deuteronomio es la segunda proclamación de la ley. Antes de partir para la tierra prometida, Moisés vuelve y escribe la ley. Escribe las tablas del pacto, escribe el pacto. Y recuerda que las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Pero también dice Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Las tablas del pacto y el libro del pacto es lo mismo. Y en Éxodo 31:26 dice, tomad este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Entonces, ¿cuánto abarcó ese pacto? Las tablas del pacto, el libro del pacto y el arca del pacto. Ahí estaba. En el arca del pacto estaba el libro del pacto y las tablas del pacto, que componen un pacto nomás, que lo leímos antes de que Dios lo diera, en el capítulo 19 de Éxodo. Eso componía ese pacto. Qué interesante que nosotros entendamos lo que es las tablas escritas por Dios, el libro del pacto que escribió Moisés, el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y estaré allí por testigo contra ti. Todo esto pertenecía al un solo pacto del monte Sinaí. No habían más pactos, solamente había un pacto. Mi amigo lector y amigo y hermana, entiende que muchas personas pasan por alto la verdad de Dios y quieren imponer sus ideas, pero la palabra es clara. El pacto del Sinaí eran las tablas del pacto, el libro del pacto y el arca del pacto, que es lo mismo. Es el un pacto del monte Sinaí. Todas esas leyes, mandamientos, enseñanzas y todo era un total de por ahí de 700 leyes y ordenanzas. Eran muchas leyes y ordenanzas para el pueblo de Israel, porque se estaba haciendo era un pacto con la nación hebrea, con el pueblo de Israel. Sigamos viendo. Este pacto era únicamente nacional y temporal, dado únicamente a los judíos y referido únicamente a bendiciones terrenales. Porque es muy importante entender esto. El pacto nacional con Israel era lo que se quería dar a entender aquí, en el monte Sinaí. Este no era un contrato de Dios para dar a Israel posesión. Este era un contrato de Dios para dar a Israel posesión de Canaán. Este no se refiere a la salvación o al final de los individuos. O sea, eso no salvaba su alma, eso no salvaba su espíritu, eso no había una recompensa eterna, era un beneficio espiritual. Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, todo lo que ya leímos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La bendición material era que iba a ser un país. Dios quería que Israel fuera una potencia mundial en ese entonces. Dios quería eso, que fuera la potencia mundial del mundo en esa época. Y por eso quería fortalecerla. Y quería que Israel fuera grande ante las naciones. Eso era la bendición física que Dios daría, porque había una connotación espiritual, pero esa connotación espiritual no salió con el monte Sinaí, sino salió con Abraham. 430 años Dios le había hecho tres promesas a Abraham. Una nación, o sea, el pueblo de Israel, una tierra, o sea, la tierra de Canaán, y bendición a todas las familias del mundo, es decir, a través de Cristo. ¿Qué era lo que tenía Israel? Solamente que por medio de Israel iba a venir el Mesías. Eso era lo único que tenía. Pero el pueblo de Israel no salvaba a nadie. La ley no salvaba a nadie. Eran cosas que Dios mandaba al pueblo con un propósito también de hacer, eso era como un tipo y figura de lo que hoy es la iglesia.
Ahora notemos cuán claramente y cuán repetidamente los 10 mandamientos son llamados el pacto, el cual Dios dio en el Sinaí a Israel cuando lo sacó de Egipto. Observemos, Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra. Éxodo 34, 27 al 28. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Hay un error garrafal que pasa hoy en el Medio Oriente y que pasa con Israel y con los sabatistas y adventistas y que todos los que guardan el sábado. Ellos piensan que porque la palabra dice 10 mandamientos se refiere a las tablas y que cuando se refiere a pacto se refiere a los 10 mandamientos. No, el pacto, como ya lo vimos, se refiere a todo el pacto que se hizo en el Sinaí, que contiene ordenanzas, leyes, mandamientos y una diversidad de ordenanzas que abarcan todo el Antiguo Testamento, que abarcan todo lo que condujo al pueblo de Israel. Entonces, cada vez que escuchemos 10 mandamientos, no pensemos que son los 10 mandamientos, sino el pacto que Dios dio. Sabemos que esto fue el primer pacto porque el escritor de Hebreos lo afirma en Hebreos 9:18. Óigame bien, póngale atención a la lectura. En Hebreos dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque viendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. O sea que cuando hable de los 10 del pacto en tablas, se refiere al primer pacto. Cuando hable el libro del pacto, se refiere al primer pacto. El arca del pacto, al primer pacto, lo afirma el libro de Hebreos. Es claro. O sea que los adventistas no tienen piso para su creencia. Los adventistas no tienen fundamento para guardar el sábado. Los adventistas no tienen nada para sostener su falsa doctrina, porque es falsa doctrina. Esa doctrina es del diablo, no es de Cristo, no es de Dios, porque estamos viendo aquí todo lo que contenía el pacto, pero ellos lo llevan por otro lado. Sigamos viendo. En Primera de Reyes 8, 9, 21 dice, en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto, y he puesto en ellas lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Los adventistas afirman, sostienen que el pacto fue que el sábado lo guardaban todos los desde Adán y Eva. Mentiras, porque aquí dice claramente que él hizo con nuestros padres, hablando Primera de Reyes, está hablando los reyes, que cuando lo sacó de tierra de Egipto. Si usted no respeta el contexto de lo que está hablando, usted es un mal estudiante de la Biblia. Tiene que entender, hermano, que el contexto muchas veces nos habla de lo que estamos diciendo. No hay duda que el pacto del Sinaí solo fue un solo pacto. No habían más pactos ni convenios. Vamos a mirar ahora qué es una ceremonia. ¿Qué es una ceremonia? El señor Wallet dice, ceremonia, rito exterior, forma externa en la religión. Esto es exactamente lo que la observancia del día de reposo era en la adoración judía. En Levítico 23:2, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Es en el pacto del Sinaí que se hace eso. La palabra del día de reposo significa descansar. Esa es la sola idea que se transmite, es descansar. Al principio y al final y en todo el camino, la sensación de la labor es la sensación de la labor. Es un descanso, es un reposo. Descanso significa dejar de trabajar, dejar de hacer esto o dejar de aquello. Es lo que significa. Aquí estaban 7 días anuales
en los cuales hubo una suspensión entera de labor. Es importante. Los sabatistas, adventistas, dicen que el sábado era para descansar y que era el único. No, habían más días en los cuales usted o el judío, porque era judío, tenía que dejar de hacer labor. En Levítico 23, del 27 al 32. Yo les recomiendo que leamos el libro de Levítico en el capítulo 23, todo. Ahí nos está hablando de todas esas fiestas. ¿Eran estos días de reposo o no lo eran? Si no lo eran, ¿puede alguien decirnos por qué no lo eran? Cuando usted lee Levítico 23, todo eso, eran días de reposo. No tenían que cocinar, no tenían que comer, no tenían que caminar, no tenían que hacer labor alguna. Esos mismos días, y no era el día semanal de reposo, eran otros días que el Señor había establecido. El pacto del Sinaí y otros días santos. Miremos. El Señor ha hecho otros días santos, días en los que nunca reposó. El día de la expiación era tan santo como el día de reposo semanal. De esta manera tendréis santa convocación. Cualquier persona que hiciere trabajo en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Día de reposo será para vosotros. Levítico 23, del 27 al 32. Del mismo modo, hubo 7 de estos días santos anuales. Estos días anuales, estas fiestas judías solemnes o santas convocaciones con sus respectivos actos. La ley de Moisés, bajo el término ritos formales externas, dice santidad de los tiempos. O sea, esos días eran santos, de santísima convocación. No solamente era el sábado era semanal, pero habían otros días en el año que eran santos, más santos que el mismo sábado. En Levítico 23, del 1 al 44, como les dije, léanlo, para que ustedes vean todas las fiestas, aparte del sábado que había ahí. Por ejemplo, el día de reposo semanal, el año sabático, el año del jubileo, la Pascua, la fiesta de las semanas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas y el día de la expiación. Todos estos eran días santos, más santos que el día de reposo. Eso es impresionante. En el libro de Números del 29, capítulo 29, del 1 al 40, se registra todo lo que se tenía que hacer en todas las fiestas judías y que se ofrecía. O sea que en este libro de Números usted puede leer claramente, tómese el tiempo, de todo lo que se tenía que hacer en estas fiestas anuales, que eran fiestas de santísima convocación. Eran fiestas que eran mejor y eran más santas que el mismo sábado. Qué importante que nosotros entendamos todo esto, porque cuando no entendemos las cosas, no podemos dar una evidencia a la gente de la verdad. Mi pueblo fue destruido, pues le faltó conocimiento, dijo Oseas. Y muchos de nosotros perdemos una lucha o una batalla con un adventista o con alguno de ellos porque no tenemos argumentos para poderle enfrentar su religión falsa con la verdad. Notemos también cuántas otras cosas fueron hechas santas por la designación de Dios. Quiero aclarar una cosa. Las cosas no tienen santidad inherentes a no ser que Dios las diga como santas. Vamos a ver. Bajo la ley leemos del templo santo, el salón santo, el arca santa, los instrumentos santos, los vasos santos, el agua santa, el perfume santo, el altar santo, el velo santo, la túnica santa de lino, la santa unción, la nación santa, el día de reposo santo. Aquellos pertenecían a la adoración y servicio de Dios en su santo templo, que era únicamente una sombra o figura o tipo del verdadero templo, hermanos, que es la casa espiritual de Cristo, que es su iglesia. Todo esto era una figura de su iglesia. Todo esto es importante y vale la pena que nombramos la iglesia ahora. Nosotros, por ejemplo, compramos unas sillas para el servicio de adoración. Son santas porque son dedicadas a Dios.
Y yo no puedo utilizar esas sillas para hacer un baby shower, para hacer un arroz con pollo, para que se sienten a bailar una ópera, para que se sienten a bailar un no sé qué, o para que se vayan al almuerzo de Pacho, o el almuerzo de Lucía, o el cumpleaños de Anatolia. No, porque son sillas santas. Cuando el cristiano, la iglesia de Cristo, compra unas sillas, es para hacerlas santas. Por la palabra de Dios las hace santas. Es para el servicio santo. Si usted compra un videobeam para la iglesia porque cree que es mejor instruir la iglesia así, es de la iglesia, no es para ver películas de terror, no es para películas, no, es para el servicio de los santos. Si usted compra una mesa para el servicio de la iglesia, si usted adquiere un lugar, con el dinero de la ofrenda se paga un lugar para arrendo, es única y exclusivamente para la iglesia, para servicio santo. Y se viola y se deja y se comete sacrilegio cuando usted lo utiliza para otra cosa. Esto era en este lugar también, cuando el Señor decía que el salón santo, el arca santa, los instrumentos santos, los vasos santos, inclusive vasos. En el jugo de uva, a veces cuando el primer día de la semana nosotros vamos a santificar el jugo de uva, es un vaso en ese momento santo. Es participar de la santa cena del Señor y el vaso es santo. Por lo tanto, en ese momento el vaso se hace santo. Y yo lo voy a utilizar para eso. Y si yo utilizo unos vasos santos para el jugo de uva, deben ser para eso. No para tomar Coca-Cola, para tomar allá cerveza, para tomar qué sé yo. No, debemos entender estos principios que también son importantes porque, como les decía, en la iglesia del Señor, eso era un tipo y figura de la iglesia del Señor. Por eso, mis hermanos, en esta primera parte quería compartir con ustedes lo del pacto, de los dos pactos que son importantes para que nosotros entendamos qué era el sábado, qué era lo que se hacía y qué es lo que vamos a hacer ahora cuando nosotros estudiemos el otro pacto. En la otra lección continuaremos con este estudio acerca, hermanos, de la segunda parte del pacto del Sinaí. Nos quedan muchas otras cosas por hablar del primer pacto, o sea que los invito a la próxima lección para que podamos entender claramente, mis hermanos, lo de los dos pactos. Entonces, hasta la próxima.